bienvenidos a un episodio más de nuestro Inside Health Podcast. Yo soy Mercedes Richter, psicóloga clínica. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Sorel Sosa, ella también es psicóloga. Vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y lo vamos a hacer en forma de pregunta. ¿Hablamos del suicidio? Así que, Sorel, bienvenida. Qué alegre tenerte por acá y poder hablar contigo de este tema tan interesante. Este tema tan importante, sí. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí de nuevo y creo que es un momento muy adecuado para hablar del tema, dado que este domingo, 10 de septiembre, se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio, ¿verdad? Sí, que yo creo que es una fecha importante, pero que yo creo que no muchos conocen. Uh-huh. Como que no muchos saben que existe este día, sí, ¿verdad? Todos sí. Estamos pensando en el 15 de septiembre. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, entonces, así como estaba diciendo el título de este podcast, que es así en forma de pregunta, y te la hago a ti, ¿por qué no hablamos del suicidio? Y mira, yo creo que no hablamos del suicidio porque es un tema muy difícil, muy complejo de hablar, del que no sabemos cómo hablar porque da miedo. Y de lo que da miedo no nos gusta hablar, incomoda, preocupa, es tenebroso, es siniestro y entonces no sabemos cómo abordarlo. Por eso son estos intentos de hacer un día que lo conmemore, un día que se trate de hablar de eso, para hacer más conciencia en la población de que es un problema real y no solo es un problema de salud mental en el sentido individual, es un problema de salud pública que no se aborda como tal. Sí, yo creo que es muy importante que le prestemos atención a este tema, no solo a este día, ¿verdad? Porque sí, como tú estás diciendo, es un tema de salud pública y pasa mucho. Y esto lo estábamos hablando hace un ratito antes de que empezáramos a grabar de esto de las estadísticas y la cantidad de personas que han vivido, ¿verdad? No solo familiares que han vivido el suicidio de alguien, ¿verdad? Como también personas que han tenido muchos intentos. Sí, y ahora que hablabas de esto de las cifras, es impresionante porque uno se mete a investigar y claro, aquí en Guatemala la investigación no es tanta como en otros países, en eso se está, pero cuando yo buscaba, ayer de hecho encontré ni siquiera era un artículo, era una publicación en un noticiero o algo por el estilo, del 2021, ¿verdad? Donde decía que en ese año se habían registrado en Guatemala 498 suicidios. Y te decía hace un momento que yo creía que no estaba tan segura de si la cifra fuera real y que seguramente en el año en el que estamos eso ha aumentado considerablemente y que no es real porque hay mucho subregistro por lo mismo, porque no se habla del tema, porque mucha gente cuando un familiar se suicida no registra la muerte como un suicidio, lo registra como cualquier otra cosa que es más fácil de nombrar que decir mi familiar se suicidó. Sí, que es este mismo tabú. Uh-huh. O sea, qué fuerte como poder decirlo en voz alta, así como mi familiar se suicidó. ¿Verdad? Sí. Y es este mismo como la poca plática que hemos tenido en general todos acerca de este tema hace que nos dé como miedo, dolor, pena decirlo. Sí, que me hace pensar también en lo agresivo que es el suicidio, ¿verdad? No solo de la persona hacia sí misma como tal, porque al final se quita la vida, sino también la agresión que genera y que impacta en todo ver a la gente que hay a su alrededor. Probablemente estas personas no pueden hablar, no pueden decir que su familiar se suicidó porque es agresivo hacia ellos también. Es un acto agresivo hacia las personas que están cerca, ¿verdad? Se genera un daño y eso genera un impacto, genera muchísimo dolor y probablemente alguien con un familiar que se suicidó va a necesitar muchísimo tiempo para procesar esto que pasó y poder nombrarlo como tal. Sí. Y hablando de esto precisamente que me estás diciendo, hay momentos en donde quizás uno o algunas personas saben realmente qué fue lo que pasó y que alguien se suicidó y te hacen esta pregunta de ¿cómo no te diste cuenta? O sea, realmente eso es algo súper duro para el familiar o quien sea que lo esté viviendo desde el otro lado. Sí. Porque es como, ¿cómo no te diste cuenta? Sí. Es un tema muy complejo
que genera mucha culpa. Y me hiciste pensar no solo en el familiar, sino en el impacto que tiene esto para uno como terapeuta también. Recuerdo un caso de un paciente que no se suicidó, tuvo un intento suicida el día después de que yo lo vi, lo atendí en mi consultorio. Y yo después, pensando en todo lo que había pasado, yo me culpaba mucho a mí y me decía, ¿cómo no me di cuenta? ¡Qué tonta! Verá, yo de esto trabajo, ¿cómo no me di cuenta? Claro. Pero es esto que se genera, ¿verdad? A partir de esta acción tan agresiva hacia sí mismo y hacia los otros. Pero no es que uno no se dé cuenta. Hay muchas veces que, verá, que esto no se logra ver de forma tan palpable. Y por eso es tan importante escuchar y escuchar y escuchar. Y prestar atención. Y que no es culpa de alguien más si una persona decide quitarse la vida. Claro. Qué fuerte eso, que pues obviamente uno lo piensa mucho, sí, en el área familiar, pero como que en el área de uno, nosotros así como profesionales que vivimos esto, como que también lo vivimos, también lo experimentamos, también nos hacemos esta pregunta. Sí, que alguien se suicide es una herida muy fuerte, tanto para la familia como para los profesionales que estaban involucrados, para todos quienes están alrededor, es una herida muy fuerte. Claro. A ver, y de esto, este temor, que podemos entrar un poquito acerca del tema de los mitos. La gente a veces no lo habla porque tiene miedo a que si toco el tema, va a pasar. Como que estoy fomentando, como que estuviera empujando a la persona a que lo haga. Sí, y justo como tú decís, eso es un mito y es uno de los mitos más grandes, que es que si lo hablo va a pasar. Y es al contrario. De hecho, por eso estamos aquí hoy y por eso existe el Día de la Prevención, porque esto es algo que yo siempre digo en cualquier tema. Uno puede hacer algo con lo que habla. Verás, si no se habla, no puedo hacer nada con eso. Si tú no me decís que tú estás pensando en quitarte la vida, pues en la universidad no me enseñaron a leer mentes y a nadie, ¿verdad? Entonces, es de hecho lo contrario. Si hablamos de esto, si más hay conciencia sobre que esto existe, sobre que esto es real desde toda la historia de la humanidad, algo se va a poder empezar a hacer con eso, ¿verdad? Se van a poder empezar a crear más recursos para que las personas que estén presentando ideaciones suicidas, ¿verdad? O deseos de hacerse daño de cualquier tipo, puedan encontrar algo para hacer algo con lo que les pasa. ¿Verdad? Sí, porque... ¿No? ¿Qué ibas a decir? Que de hecho eso es lo que pasa, ¿verdad? En la mente de alguien que está pensando en quitarse la vida. Es como que si se rompe este sentido de continuidad que uno tiene en la vida, ¿verdad? Porque uno pasa por problemas, pero sabe que de alguna manera algo va a poder hacer. Es esta como continuidad. Que sabemos que hay más allá. Pero entonces en estos casos lo que pasa es que eso se rompe y ya no sienten que tienen recursos para hacer algo con lo que está pasando, ¿verdad? Que eso nos puede llevar a hablar mucho como de por qué pasa esto en la persona, ¿verdad? De regresar a la manera en la que establece vínculos, ¿verdad? Cómo logra regularse a sí misma, todo esto que se ve mucho en estos casos, pero pensaba en esto porque por eso es importante hablar, porque estas personas sienten que no tienen recursos. Entonces, qué importante es abrir espacios para que puedan hablar de esto y descubrir qué recursos pueden haber, qué pueden hacer para reparar esta herida tan grande que tienen que los hace ya no querer vivir. Sí, y también este sentimiento como de estoy solo, estoy sola, no hay nadie, esta apertura que uno le puede dar a esta persona de decir, hablemos, sentémonos, busquemos formas, busquemos alternativas. O sea, si solo quieres ser escuchado, te escucho, ¿verdad? Y es este sentimiento que nos puede despertar de no estoy sola en esto, no estoy solo en esto. Sí, y que en esto es importante también que en la búsqueda de brindar estos espacios, de hablar del tema, tiene que ser algo donde realmente se escuche y donde se valide, ¿verdad? No es un decir, no hombre, no te suicides, ¿verdad?
hay 1000 cosas que puedes hacer, porque estás pensando, hay que validar que la persona realmente se siente así, ¿verdad? Porque es que si no, no vamos a lograr nada. No se trata entonces de venir y decir, bueno, puedes hacer estas 10,000 cosas, pero no hagas, no, ¿verdad? Es escuchar, es darle lugar a eso que la persona realmente siente y realmente está pensando y que realmente puede llegar a ser, ¿verdad? Y poco a poco ir construyendo como esos bloquecitos que van a hacer que se pueda ir saliendo de esa idea tan terrible de ya no querer existir. Sí, como ir construyendo esta línea que se rompe, de la que me estabas diciendo, ¿verdad? Y sí, yo creo que también esto que tú me estás diciendo, de no solo de decirle a la persona de, no, hombre, existen tantas cosas, como... Se me hace mucho como que metemos mucho lo racional ponemos primero lo racional en lugar de lo emocional. Sí. ¿Verdad? Y esto pasa en muchas formas de comunicación, ¿verdad? Que uno a veces pasa con los adolescentes que no se quieren acercar a los papás porque ya tienen el sermón ahí, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente es validar, como tú decís, validar a esta persona por lo que está pasando. Sí, sí, que son personas... Es algo que nos puede pasar a todos, ¿verdad? Y son momentos muy oscuros, ¿verdad? Te decía antes que ayer vi un video de una chica mexicana que se había intentado suicidar. Al final, pues, pues logran que conserve su vida, no se suicida, pero ella lee en ese video la carta de despedida que había escrito. Es muy fuerte el video, muy, muy doloroso, y escribí algo de lo que ella decía y lo quería compartir aquí hoy porque me pareció muy representativo de lo que pasa en la mente en momentos así. Pero ella decía, quiero correr y escapar, quiero gritar y golpear, quiero llorar y volver a llorar. Me duele la mente y tampoco sé cómo explicarlo. Es como vivir en un cuerpo que lucha por sobrevivir, pero con una mente que solo piensa en morir. Qué fuerte. Y transmite esta angustia tan fuerte, esto tan oscuro. Una desesperación súper grande. Sí. Y sí, o sea, escuchando esto y como logrando sentir, como hasta cierto punto, hasta donde podamos, como comprender esto, el poder saber que una persona que se está sintiendo así, el darle la oportunidad de tenderle la mano, de darle este espacio de hablar, podemos tal vez aliviar un poco de esta angustia y ese malestar que tanto deseo tiene de correr, huir, llorar, morir. Que eso es lo que pasa al final, ¿verdad? Muchas veces estas personas ven la muerte como la única salida que hay. Sí. La única escapatoria. Y lo hablaba con alguien más hoy también, más temprano, que puede ser que estén pasando por muchos problemas, que es real, pero no se ven otras opciones de qué se puede hacer, pero no es porque no quieran pensar en otras opciones, es por esto que esta chica decía de que me duele la mente y no sé cómo explicarlo, no sé qué está pasando, ¿verdad? No puedo pensar. Entonces hay que estar ahí para acompañar a pensar, a ver qué está pasando, por qué duele tanto eso que duele. Como ir encontrándole un poco de sentido a todo lo que está pasando dentro de ese dolor mental. ¿Verdad? O sea, es muy difícil ponerle palabras. Tal vez por eso también es tan difícil hablar de este tema, porque es como... es como tú estás diciendo, es difícil ponerle palabras, entonces encontrarle como estas razones, estos motivos, es como muy palpable, no es. ¿Verdad? Entonces, sí, obviamente, creo que esto de que alguien, por ejemplo, alguien en la familia llega y hace un comentario, o alguien en el círculo de amigos hace un comentario de algún tipo de ideación suicida, de ya estoy cansado de esta vida, ya no quiero esto, me alarmo. Usualmente es lo primero que puede suceder, por esto que estábamos hablando, de estos miedos. Sí. Y automáticamente es como, mejor ni toquemos el tema porque lo vamos a empujar. Y justamente lo que estamos hablando, o sea, hablar produce totalmente lo contrario. Y me gustaría que nos compartas un poco acerca de, lo estábamos hablando hace un rato, de la diferencia de la ideación, este pensamiento suicida. ¿Cuál es la diferencia para que tratemos de romper un poco este miedo?
de que porque aparezca no necesariamente tiene que estar esta conducta. Sí, es que una persona puede tener esto que llamamos ideación suicida, ¿verdad? O ideas de muerte, que puede estar pensando en que la muerte es una opción, que es algo que se le pasa por la mente, que está ahí, ¿verdad? Pero es distinto a que haya un plan, a que la persona ya haya hecho, ¿verdad? Toda una elaboración de saber cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, de qué manera, ajá. Entonces hay que distinguir entre esas dos cosas. Es distinto que lo esté pensando, que la muerte esté rondando por ahí, que sea una manera en la que yo creo que podría acabar con todo este malestar que estoy sintiendo, a decir, bueno, lo voy a hacer tal día, a tal hora, cuando no esté tal persona en casa o cuando esté tal persona en casa. O sea, y entonces eso es mucho lo que hay que explorar y por eso hay que hablarlo. Porque es que si no se aborda, probablemente llegue al plan, ¿verdad? Sí. Es como hablar de cualquier otra cuestión médica. No sé, si yo toda la vida paso negando que tengo diabetes o que tengo algún problema cualquiera y no hago nada al respecto, pues sí, algo va a pasar. Ajá. Me gusta ese ejemplo que diste. Me gusta porque realmente puede pasar exactamente lo mismo si no hablamos, solo que, tomando el ejemplo de la diabetes, es un poco más normalizado. Sí, decir, es que es menos tenebroso. Ajá, así como, hey, tengo diabetes, en lugar de decir, hey, estoy teniendo este tipo de pensamientos. Sí, pero volviendo a lo que decías, es distinto la ideación al plan como tal. Pero tampoco hay que descartar la ideación, ¿verdad? Tampoco hay que decir, bueno, solo lo está pensando, realmente no lo va a hacer, que ese es otro de los mitos. ¿Verdad? Que sí, siempre hay que ponerle atención, y eso en general siempre hay que ponerle atención a la gente, a lo que la gente está diciendo, a lo que la gente está pensando, a lo que dice que está sintiendo. Sí. Ponemos muy poca atención ahora, el mundo va demasiado rápido y no escuchamos, y hay que escuchar. Sí, como que el estilo de vida de ahora también, no solo ya es un tema que no se habla, sino que también el estilo de vida nos está empujando a escuchar más, no oír. No, oír más, no escuchar. Ajá. ¿Verdad? Entonces, sí, yo creo que es muy importante que le tomemos, no sé, el tiempo y exacto, lo que estás tú recalcando acá de, bueno, o sea, es una ideación, es un pensamiento, no hay un plan. Bueno, entonces, no lo hablemos, porque entonces no va a pasar. Sea con o sin plan, hablemoslo, busquemos alternativas. Sí, que de hecho me quedé pensando en que muchas veces cuando la gente, como tú lo decís, en una reunión familiar, como que tira la chibolita, por algo lo está diciendo, ¿verdad? O sea, algo está pasando ahí. No puedo hacer como, ¿qué importa? O sea, no es importante. Sí. Mientras antes se aborde, mientras antes se haga algo con eso, mejor se va a poder ayudar. Y precisamente lo que tú estás diciendo, de cuando uno como tira la chibolita, es por algo. Y ese algo probablemente es ayuda. Eso. ¿Verdad? Que muchas veces, y aquí entramos otra vez a la parte de los mitos, está llamando la atención. Es una llamada de atención. ¿Verdad? Porque usualmente estas personas tienden también a aislarse bastante en algún momento. Entonces es como, sí, entonces ya es otra cosa en donde está llamando la atención. Y no. Sí, esa frase a mí me cae muy mal. Es que, bueno, o sea, está llamando la atención, pero es que algo está pasando. Algo está doliendo. Cuando a mí me duele la cabeza, yo digo, a veces. Pero es que, ¿verdad? O sea, hay que ponerle atención a eso que está diciendo. Sí, y no sé, o sea, es muy duro, porque precisamente por este tipo de mitos, no sé, o sea, puedes llamar la atención de la forma en la que tú querrás, pero, y está bien, como tú estás diciendo, tal vez es un tipo de llamada de atención, pero no es normal. Y si no es normal, hay que prestarle atención, o sea, hay que encender un poquito la alarma de decir, ok, este tipo de llamada de atención no es tan cotidiana. Sí, y tal vez no decirlo de manera en que no es normal, es que es algo que llama la atención. Sí. Y entonces por lo mismo hay que ponerle atención y hay que abrirle el espacio a ver qué está pasando ahí. ¿Qué recomendaciones podrías dar como para
abrir este espacio? Yo creo que un poquito en la línea de lo que te decía antes, vamos muy rápido en el mundo ahora. Y no nos escuchamos los unos a los otros, ¿verdad? Hay que abrir más espacio para eso, estar más atento a escuchar a los demás, pero también escucharme a mí. Abrir espacio para eso, abrir espacio para pensar en por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, por qué estoy pensando lo que estoy pensando y encontrar personas con las que yo perciba que puedo hablar de esto, compartir un poco esto, que me acompañen en la vida. Estamos muy solos muchas veces. Y no nos damos cuenta. Y eso está muy normalizado también. Esto de no permitirse ni siquiera ser vulnerable, pero compartir la experiencia de la vida con alguien más de manera genuina. Estar pendientes de quienes están a nuestro alrededor, observar, escuchar y observar. Creo yo, sin eso no podemos partir a nada más. Ok, o sea, como, sí, básicamente estar, en general, estar más presentes en nuestra vida y en lo que está pasando a nuestro alrededor. Sí, sí, y si hay, ¿verdad? Estamos en contacto con alguien que ya está presentando, ¿verdad? Ideas de muerte, ideas de un suicida, o que estamos viendo que la está pasando mal, estar ahí, estar presentes de la manera en la que nosotros podamos estar, o ser alguien que pueda ayudar a buscar ayuda, ¿verdad? Si uno no la puede dar como tal, pues puedo ayudarte a buscar qué hacemos con esto que está pasando. La persona que está pasando por todo este tema es lo que te decía antes, siente que no tiene los recursos y genuinamente no tiene los recursos para hacerle frente a los problemas que le está presentando la vida, porque siente que algo se quebró y eso es muy doloroso. Entonces muchas veces es uno como terapeuta sí lo es, pero las personas alrededor a su manera también pueden serlo. Uno tiene que prestar los recursos para que esta persona pueda volver a construir los suyos. Y eso es lo que nos toca como seres humanos al final, ¿verdad? De hecho, vi un documental la semana pasada que está en Netflix que hablaba de cómo la gente llega a vivir 100 años. Súper interesante. Pero parte de los factores de los que hablaba era este sentido de comunidad. De cómo los vínculos ayudan a tener algo en que sostenerse, a sentir que uno es parte de... hablaba también como del propósito que uno tiene para su vida y que entonces estas eran cosas que a uno lo hacen querer seguir viviendo. Porque ¿para qué voy a querer seguir viviendo si no tengo gente con la que comparto, que me hace querer estar ahí, un por qué quiero estar ahí en la vida, quedarme a pesar de lo difícil que puede llegar a ser? Entonces es construir eso también, es estar en comunidad los unos con los otros y estar pendientes de qué es lo que nos pasa y cómo nos podemos ayudar. Que es precisamente todo esto que me estás diciendo que hace que las personas vivan 100 años. Es lo que precisamente se rompe en las personas. Se rompe. Es esta línea que tú me estabas diciendo hace un rato que se rompe. Entonces no hay nada, no hay como un porqué. No hay un porqué. ¿Verdad? Entonces, ok. Yo creo que aunque sea en este pequeño espacito y en este pequeño tiempo, pues estamos dando la apertura para que las personas puedan comprender y como normalizar y, sí, otra vez nuevamente, comprender la importancia de hablar esto, de dar el espacio, de abrirles el espacio a las personas que lo necesitan, o yo también ir a tocar puertas de las personas que están ahí a mi alrededor a pedir esta ayuda, ¿verdad? Así que, bueno, Sara, no sé si tenés algo más que agregar a este... No, creo, me gustó mucho la manera en la que lo pudimos conversar. Es un tema muy importante, es un tema serio que no hay que tomar a la ligera. Y creo que en la medida en la que más se hable, mientras más podamos hacer algo al respecto todos nosotros, ¿verdad? En cada uno en sus espacios, más se va a poder hacer también a nivel de lo que decíamos al principio, y para unirlo a eso, tal vez a que esto es un asunto de salud pública y que es algo que también necesitamos que gente que tiene, ¿verdad?, más capacidad para hacer proyectos más grandes pueda intervenir, ¿verdad? Para que hayan más redes de apoyo, para que ese sentido de continuidad se pueda hacer más grande también a nivel institucional, ¿verdad? Ok, bueno.
Muchas gracias, Sorel, por tu tiempo y por esta valiosa información. Gracias. Espero que a todos ustedes esto sea de mucha ayuda, mucho beneficio, y espero que al terminar de escuchar este podcast, en lugar de decir hablamos del suicidio así en forma de pregunta, lo hagamos así firmes. Hablemos del suicidio, que perdamos este miedo y este tabú. Así que gracias a todos ustedes por vernos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como InsideHealth_GT, en Facebook como InsideHealthGT, y a mí me pueden encontrar como psicología.mercy.